Bueno, miren, entonces, hoy, martes 13 de julio, empezamos con la unidad número 3. Como les había comentado, estamos en el tercer periodo en el cual vamos a mirar una serie de temas relacionados con la historia de la iglesia. Ahí podemos ver los 3 temas que vamos a revisar durante este periodo. Tema 7, las primeras comunidades cristianas. Tema 8, la iglesia hasta el siglo V. Y tema 9, la iglesia en la Edad Media. ¿Sí? Miremos que es un recorrido cronológico empezando por ese cristianismo primitivo. Vamos a definir o a explicar qué es el cristianismo primitivo, o eso que llaman algunos historiadores como el cristianismo primitivo. Eso hace referencia a las primeras comunidades cristianas que se formaron, ¿sí? Y cabe resaltar de que el cristianismo fue una secta que surge del judaísmo, ¿sí? El judaísmo fue primero, todos ustedes saben, ¿sí? Allí en la zona de Judea, del imperio de Judea, que estaba bajo el dominio romano, ¿sí? El imperio romano era tan vasto territorialmente que tenía eh, control sobre esta zona, ¿sí? Sobre lo que se llama Judea, ¿sí? El reino de Judea, y cada uno con su respectivo gobernador. ¿Listo? Bueno, entonces, una de los objetivos es entender las dinámicas que afectaron el desarrollo de la iglesia en su primera etapa y la forma en lo que todavía afecta las creencias de millones de cristianos alrededor del mundo. ¿Sí? Vamos a revisar cuáles fueron esas dinámicas que afectaron el desarrollo de la iglesia durante esa primera etapa, ¿sí? Que se llamó el cristianismo primitivo, como gracias a los apóstoles, cuando Jesús fallece o muere, él les pide que vayan a lleven la buena noticia a toda criatura, ¿sí? A todas partes. Entonces se comienza a expandir y luego ya más adelante empieza ese conflicto y la persecución por parte del Imperio Romano, ¿sí? Analizar las múltiples fuentes que nos permiten explorar la historia primitiva de la Iglesia y entender cómo podemos utilizar la Biblia como fuente histórica, ¿sí? En esta parte, la historia se basa en fuentes, ¿sí? En fuentes primarias, fuentes secundarias. Claro, está a decir que en esta ocasión vamos a revisar es la fuente secundaria, ¿sí? Trabajos basados por otros autores. Entonces, y la Biblia, que es una de las grandes fuentes para entender la historia de la iglesia, ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos a poder entender cuál ha sido esa dinámica histórica de la iglesia. ¿Listo? Analizar la forma en la que el cristianismo pasó, ojo con este objetivo, de ser una secta judía a una religión imperial y cómo nos ayuda a entender la gran variedad de cristianismo que vemos hoy en día alrededor del mundo. Ojo con este objetivo, es muy importante. Vamos a analizar la forma en la que el cristianismo pasó de ser una secta judía a una religión imperial. Lo que yo les había dicho, el cristianismo surge, ¿sí? Del judaísmo. Ustedes saben que el judaísmo
fue primero y es una de las religiones más antiguas junto con el cristianismo. Ustedes saben que Jesús nació en un territorio de judíos, pero él, su pensamiento y eh, sí, su ideología se alejaba del pensamiento judío. Sí, Jesús eh, decía de que no era necesario ir al templo a rezar o a orar. Uno podía alabar a Dios en cualquier lado. Y ustedes saben que los judíos netamente iban a las sinagogas, que eran para ellos son los templos y una serie de cuestiones más que Jesús fue alejándose y luego es perseguido y todo lo que ya sucede con su vida. ¿Listo? Entonces, esa secta luego pasa a ser una religión imperial, ¿sí? Miren cómo es la misma historia cambiante luego de ser una secta señalada eh, por los mismos judíos, por los sumos sacerdotes y también perseguida por los romanos por más de 3 siglos, se convierte en una religión imperial, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo la historia es cambiante y todo eso lo vamos a estar analizando. ¿Listo? Entonces, antes de empezar con otros temas, vamos a analizar un poco sobre eso del cristianismo. Sabemos que el cristianismo eh, este, se le llamaba, ¿sí?, a todo aquel que cree en Cristo, ¿sí? Eso está claro. Entonces, el cristianismo tiene una raíz que se vincula con Abraham, ¿sí? Antes de Cristo, obviamente, y con la historia del pueblo hebreo, según el Antiguo Testamento. La base de la doctrina se centra en un monoteísmo, basado en la creencia de un Dios único. Las religiones monoteístas son las que creen en un solo Dios. Por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. ¿Sí? Son religiones monoteístas. Que no se les olvide eso. ¿Por qué? Porque creen en un solo Dios. Las religiones politeístas son las que creen en varios dioses. ¿Sí? Por ejemplo, el hinduismo que cree en varios dioses y así sucesivamente otras doctrinas o religiones, como queramos llamarlas. ¿Sí? Entonces, sabemos y vamos a partir de que el cristianismo es una religión monoteísta. ¿Sí? El cristianismo surgió en Palestina, vinculado a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Antes ellos se les llamaba nazarenos, ¿sí? Nazarenos, no cristianos, sino nazarenos. Cristianos porque ya eso comienza a ser un tema más que todo para perseguirlos por parte del imperio, pero primeramente eran llamados nazarenos, ¿sí? Nazarenos. La doctrina cristiana está recogida en los 4 evangelios, ¿sí? Los hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo, en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Y bueno, estos daticos son importantes para tenerlos en cuenta, para de pronto no meternos de lleno en el tema y de pronto, ajá, pero el cristianismo, estamos hablando de una cosa y después, todo esto es para que se tenga en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pasamos a lo que conocemos como el cristianismo primitivo, lo que los historiadores llaman eh, como esos inicios del cristianismo, ¿sí? Como la palabra lo dice, primitivo, ese cristianismo que todavía no estaba consagrado, ¿sí?
pero ya se escuchaba en esa región de personas cristianas. Él es cristiano y así sucesivamente. No Cristiano Ronaldo, sino cristiano por ser seguidor de Cristo. ¿Sí? Los primeros cristianos eran judíos. Ojo, ellos hacen una conversión o empieza a aparecer el término de conversión y todo lo que había alrededor de esto va a generar un conflicto entre judíos y cristianos, ya fuera de nacimiento o por conversión, ¿sí? Para los cuales se utilizaba el término bíblico prosélito, ¿sí? Y denominado por los historiadores como judeo-cristianos, ¿sí? Sabemos que aquí muchos de estos cristianos a veces eh, nacían judíos o se convirtieron o pasaron a ser judíos y los historiadores los llamaron como judeocristianos. Para el final, para el final del siglo I, el siglo I, el cristianismo comenzó a ser reconocido interna y externamente como religión, diferente del judaísmo rabínico, el cual se refinó y desarrolló con posterioridad a la destrucción del segundo templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un dato que a partir del siglo I el cristianismo eh, comenzó a llamarse cristianos o comenzó a nombrarse cristianismo, ¿sí? Entonces eso es para tener ahí en cuenta. ¿Listo? Bueno, las comunidades primitivas del cristianismo surgen, ¿sí? Como una secta apocalíptica del judaísmo, a la que los historiadores denominan judeocristianismo. Los primeros cristianos se denominaban a sí mismos como nazarenos o los del camino, quienes acuden a sinagogas y sus proclamas de tipo profético y enseñan el idioma nazareno y el anuncio del profeta. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo también eh, bueno, ellos se autodominan o se autonombran nazarenos, ¿sí? Los nazarenos, obviamente por Jesús de Nazaret, ¿sí? O porque son de esa región, ¿sí? Los primeros cristianos sufrieron persecuciones esporádicas como consecuencia de su rechazo al culto imperial del emperador como divinidad, ¿sí? Todos saben, y de pronto para los que no sepan, eh, los romanos eran paganos. ¿Qué quiere decir paganos? Ellos rendían culto a varios dioses. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los romanos, ellos heredan la cultura de los griegos, ¿sí? Eh, saben también que los griegos tenían varios dioses, ¿sí? Zeus, Afrodita y así, Poseidón, etcétera, etcétera. Pero los romanos, ellos heredan esa cultura mitológica y ellos tienen sus propios dioses, tienen la misma característica, pero con diferentes nombres. Está Júpiter, está Marte. Bueno, ellos eh, eran paganos, por eso ellos rechazaban o aquel que todo estaba en contra de sus creencias. Por eso los cristianos fueron perseguidos por más de 3 siglos. Hubo persecuciones en el cual fueron muy sangrientas, fueron asesinados varios apóstoles, ¿sí? Y eso comenzó a generar miedo entre la comunidad de cristianos que se estaba formando, ¿sí? Y eso hizo de que ellos
se ocultaran, negaran, ¿sí?, que eran cristianos, y fueron unos años o unos siglos de bastante incertidumbre, pero miren que el cristianismo logró mantenerse, ¿sí? Logró mantenerse, logró eh, conservar su legado, ¿sí? Porque se extendió muy rápidamente gracias a varios profetas o apóstoles más bien, ¿sí? Que comenzaron a ir a pueblos de gentiles. Los gentiles eran los pueblos que no eran cristianos ni judíos, ¿sí? Se les llamaba gentiles, y ellos comenzaron a fundar esas pequeñas comunidades, este, este, en esa zona, ¿sí? Parte de África, parte de ahí de las islas del mar Mediterráneo. Ahorita vamos a ver un mapa donde nos muestra cómo fue esa expansión del cristianismo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro esa parte de ese cristianismo primitivo, ¿sí? En el cual apenas estaba surgiendo o se estaba apareciendo esa nueva secta o esa nueva que posteriormente iba a ser una religión, ¿sí? Una cosa es una secta y ya una religión es algo más amplio, ¿sí? Cuando el emperador Constantino el Grande oficializa el cristianismo como religión oficial del imperio, ¿sí? Ya es algo más eh, masivo que hacer una secta, ¿sí? Comienza a ser una secta que está allí formándose de comunidad en comunidad y se comienza a fortalecer. ¿Listo? Entonces a eso se llama o se le conoce como el cristianismo primitivo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos las primeras comunidades cristianas. En esta parte, ya aquí arrancaríamos con el tema 7. Vamos a revisar cómo era la vida de esas primeras comunidades cristianas, ¿sí? ¿Qué hacían? ¿Qué relación existía con las de ahora, por decirlo así? ¿Sí? Y luego a mirar ciertas cositas hasta donde nos alcance el tiempo. Ustedes saben que la clase va de 7 a 8:30, hora y media. Ya son las 8. Les recuerdo a los estudiantes que de pronto entraron ahora a las 8 en punto. Ya teníamos media hora de haber empezado. Vean los anuncios en Teams. eh, ya todo depende a la hora que yo les vaya a, a empezar la clase. Así que por lo general vamos a empezar antes de 8, ¿sí? Porque ya la clase va a ser de hora y media. ¿Listo? Entonces, miren, las primeras comunidades cristianas se comienzan a formar, y esto todo creo que va a la par luego de la muerte de Jesús. Claro que está, ¿sí? ¿Por qué? Porque se comienza a fortalecer ese cristianismo gracias al anuncio que de los apóstoles llevan hacia las comunidades. Y el mismo Jesús es quien ordena a sus apóstoles a esparcir la palabra en todos los rincones del mundo. De esta forma, sus seguidores deciden hacer caso al mandato de su maestro y se disponen a su tarea de hablar con el pueblo para así proclamar el evangelio e ir que obteniendo más seguidores o discípulos. Los apóstoles, también llamados pescadores de hombres, ¿sí? Porque como Jesús los llamaba a ellos pescadores de hombres, ellos tiraban la red y en un pueblo pescaban aquellos hombres
que querían seguir la palabra o que querían hacer la conversión al cristianismo. Por eso eran llamados pescadores de hombres. Vamos a tirar la red, que es la palabra, y a ver quién se viene con ella. ¿Sí? Más o menos es así como se entiende esa comparación. ¿Sí? Los apóstoles deciden comenzar con ese anuncio en el pueblo judío, de manera que se dirigen a Jerusalén y comienzan a esparcir la palabra. De esta forma empiezan a ganar seguidores y más seguidores. Y con el pasar del tiempo, sí, se comienza a formar la primera comunidad, aunque debido a esas persecuciones y otros problemas relacionados, muchos seguidores terminan huyendo de Jerusalén, ¿sí? A la parte norte de Jerusalén o de Israel, donde está esa región, comienzan a ir al norte, Antioquía, Alejandría y todas esas ciudades que están al norte de Israel, que aún en la actualidad eh, permanecen con el mismo nombre, ¿sí? Y eso creo que hace parte ya eh, del Medio Oriente, ¿sí? El Medio Oriente si nos ubicamos en el mapa. ¿Listo? Por esto no significó el final, ¿sí? Muchos, hasta yo mismo me pregunto, o bueno, si nosotros analizamos cómo ha sido la dinámica, nos preguntamos por qué el cristianismo logró mantenerse, ¿sí? Fue algo que se expandió, ¿sí? Rápidamente, que a pesar de que fue eh, señalado y sus seguidores fueron perseguidos, asesinados, torturados, a dejar a un lado el cristianismo porque se les forzaba, se les obligaba, por decirlo así, desertar, ¿sí? Dejar a un lado esas creencias y eh, ser como los romanos, paganos, adorar a los dioses, a los emperadores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más bien lo contrario, ya que estos nuevos seguidores continuaron con su tarea de evangelización y comenzaron a multiplicar a los fieles en cada sitio que iban, ¿sí? O al que iban. De modo que así empezaron a surgir las primeras comunidades cristianas. Un ejemplo de esto no los da Felipe en la capital de Samaria, ¿sí? Esto, por el contrario, lo que hizo fue aumentar, ¿sí? Eh, eh, la fidelidad, ¿sí? Sobre esta nueva secta o religión que se estaba formando, ¿sí? Bueno, vamos a mirar otro ejemplo. Nos los da, aquí es fundamental el papel de los apóstoles, como yo les venía diciendo. ¿Por qué? Porque son ellos los encargados, ¿sí? De llevar esa palabra a todos los rincones del mundo, si se puede decir. En ese tiempo era la parte donde el imperio romano tenía territorio, ¿sí? Una labor o una misión muy arriesgada porque estaban arriesgando su vida, ya que ellos en cualquier momento se podían tropezar con algún romano y darse cuenta o personas que informaban a los romanos que habían cristianos allí y lógicamente después eran perseguidos, encarcelados y pues finalmente algunos torturados. Entonces tenían que ir moviéndose de población en población. Sí, como dice allí, el apóstol Pedro que comentaría que Jesús se le acercó en una visión y le indicó que debía transmitir el evangelio a los gentiles. Los gentiles son personas
que no son cristianas ni judías. En ese tiempo se les llamaba así, lo cual se dio en gran parte gracias a la conversión de Saulo. Luego este personaje sería nombrado como apóstol al lado de Bernabé, pero ahora sería conocido como Pablo. ¿Sí? Aquí también hay una historia de conversión muy maravillosa, no sé si alguno la ha escuchado, la conversión de Saulo, que era Pablo de Tarso. Saulo es el nombre en hebreo, pero su nombre era Pablo de Tarso. ¿Sí? Este Pablo de Tarso era informador de los romanos, él perseguía a los cristianos, ¿sí? Por mucho tiempo, era odiado, era mal visto por todas estas regiones. eh, y luego de una aparición en la cual eh, tiene un encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco, se le aparece y lo deja ciego, ¿sí? Jesús se le aparece y él le pregunta, ¿quién eres? Jesús le responde que él es al que él persigue, ¿sí? Al que él está persiguiendo, ¿sí? Entonces, él queda ciego y pues allá en una aldea, Jesús se le aparece a Ananías y le dice que vaya donde un tal Pablo para que recupere la vista y así vea la obra de Jesús o de Dios sobre él. ¿Sí? Entonces, en ese momento, bueno, pasa lo que pasa. Este personaje muy fundamental, porque fue fundamental, miren cómo la vida da vueltas, él recupera la vista y es donde se arrepiente y se convierte al cristianismo. Y gracias a él, eh, bueno, después es llevado, es reunido con los demás apóstoles, es bautizado al apostolado y aunque con mucha desconfianza, pero logra él dar testimonio de que Jesús lo llamó a seguir con la misión de expandir la palabra. Y Saulo se convirtió en uno de los grandes eh, predicadores o evangelizadores, si se puede decir, evangelizadores por toda esa región eh, de las islas del Mediterráneo y muchos otros lugares, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo se logra hacer esa, logró tener esa conversión, ¿sí? La palabra conversión es cambiar, dejar dejar la vida que tenía yo anteriormente para luego convertirme a la otra, ¿sí? En cambio, los apóstoles, bueno, aquí seguimos, Pablo y Bernabé irían a los países gentiles del ámbito del Mediterráneo para continuar ahí el esparcimiento de la palabra. También hubo algunos apóstoles entre los que se encontraba Eusebio y Cesarea, que deciden viajar a los países de Asia y África, donde se sabe que fundaron algunas comunidades. Miren que esto trascendió, ¿sí? Hacia, miren, parte de África y Asia, ¿sí? Entonces ya les voy a compartir allí cómo fue que Pablo recorrió todas eh, esos viajes misioneros, ¿sí? De Pablo de Tarso. ¿Listo?
Bueno, habíamos quedado de que los viajes de Saulo, o sí, Saulo era Pablo en hebreo, eh, fueron viajes misionales. Sí, miren que todo empieza aquí en Jerusalén y miren que cómo el cristianismo rompe fronteras y trasciende gracias a este personaje que hizo un cambio rotundo porque de ser informante, de señalar quiénes eran cristianos, pasa a ser uno de ellos y uno de los grandes evangelizadores. Miren cómo logró sacar, ¿sí? El cristianismo de esta región, ¿sí? Hacia toda esta parte del mar Mediterráneo, estas islas griegas, esta parte de aquí de la península eh, de los Balcanes, ¿sí? Donde hoy se encuentra Grecia, Turquía, ¿sí? Una parte de Turquía, la parte norte y sur de Turquía, y toda esta región estaba controlada por romanos. Miren que era una misión arriesgada, ¿sí? Y también él logra llegar a Roma. O sea, se mete, como uno diría, en la boca del lobo, porque ahí era la capital del imperio, pero muy sigilosamente y bueno, gracias a diferentes personas que lo ayudaron, él logra también llegar a esta parte de la península itálica, ¿sí? Eh, Acá todos los viajes que él logró realizar, todos estos pueblos de gentiles, también zonas aisladas donde no estaba el imperio romano, ni habían cristianos ni judíos, eran llamados gentiles, ¿sí? Entonces, toda esta zona fue evangelizada por Pablo de Tarso, ¿sí? Ahí se logra ver la primera expansión del cristianismo gracias a él y a los demás apóstoles que también ya fueron acá al norte de África, sí, Egipto y toda esta parte de aquí y parte de Asia, ¿sí? Aquí en este mapa nos muestra que la zona azul, el azul oscuro, era el cristianismo hacia el año 320 más o menos, ¿sí? Y la zona de azul claro nos muestra ya el cristianismo en el año 600, más o menos después de que se proclamara la religión cristiana como eh, religión oficial del Imperio Romano, ¿sí? Entonces miren que se logra eh, establecer en toda esta zona que estaba controlada por el Imperio Romano. Si toda esta zona estaba eh, en manos de Roma, si parte del norte de África, toda esta parte del Medio Oriente, ¿sí? Miren casi toda España, la península ibérica, parte de acá del norte de Europa, ¿sí? Los romanos eh, fue una de las grandes civilizaciones de los imperios que tuvo el mundo, ¿sí? Y a ellos se les deben muchas cosas. Ellos lograron también inventar, bueno, sí, la tecnología, digámoslo, no como la conocemos hoy en día, pero se le puede llamar así. Las grandes carreteras, por decirlo así, en ladrillos, eran unos grandes ingenieros, su arquitectura, su ingeniería, logran hacer uno de los primeros acueductos del mundo. Imagínense, ¿quién iba a pensar en esa época de acueductos? Y ellos logran eh, crear un acueducto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en documentales, pero les recomiendo, y todo eso se debe a esa cultura griega, ¿sí? Que ellos heredaron gracias a esos
a esas pequeñas tribus que salieron de Grecia y se establecieron allí en la península itálica. Y muchos otros, los coliseos, cosas que uno dice que para esa época eran imposibles. El ejército romano también fue uno de los mejores eh, en cuanto a tácticas, estrategias, armas. Y bueno, fue un imperio tan grande que últimamente se debilitó y le tocó dividirse en el imperio occidente y el imperio de oriente, ¿sí? Y a partir de eso también se divide la iglesia en la iglesia católica, que es la parte que ya sería todo esto de acá de occidente, y la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa, que sería todos los católicos que en la actualidad viven en Grecia, en toda esta parte de Hungría, de la parte Rusia, ¿sí? Y esta parte de acá de Europa Oriental, ¿sí? Eh, entonces dejaron muchas tecnologías y herencias por el mundo, ¿sí? A ellos se les debe muchas de las cosas que en cuanto a la política, se les debe el sistema de república, de emperador, gobernador, el Senado, la Asamblea, ¿sí? Todos esos términos que nosotros escuchamos hoy en día en la parte política, se les debe a ellos. El derecho romano aparece, y imagínense toda esa cultura que nos dejó, ¿sí? Organizados como república, la figura del Senado, había Senado, ¿sí? Luego del que se acaba la monarquía, o sí, aparece la República Romana. Bueno, miren, entonces esto es como para que eso lo tengan en cuenta. Así vemos como los primeros años de la expansión del cristianismo. ¿Listo? Y eso nos permite visualizar cómo fue esa dinámica. Entonces, yo les voy a dejar una actividad, ya se las voy a subir porque ya nos quedan muchos minuticos. Entonces, se las voy a subir para que la vayan resolviendo en el transcurso de la semana. Y ya se las voy a dejar por Classroom. La actividad se las voy a dejar por Classroom para no confundirme ni confundirlos a ustedes. Vamos a usar una sola plataforma para enviar las actividades, que va a ser Claro. ¿Sí? Es más fácil porque ustedes manifiestan de que por Team no les carga, que se les dificulta. Entonces, para mí también es mejor revisarla por una sola, porque anteriormente revisaba en ambas y eso era muy caótico para mí. Para ustedes nada más es enviarla por ahí y ya saben que no tienen que estar eh, haciendo, como dice uno, una doble actividad. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Ya aquí se las comparto para explicarles en qué consiste. La actividad es una página del libro, ¿sí? 2 páginas, en la cual ustedes van a leer este documento que se llama El primer núcleo de creyentes. Documentos, ahí está una lectura, ¿sí? Y van a responder estas 5 preguntas que aparecen aquí. Análisis de documentos, ¿sí? A partir de la lectura, van a responder estas preguntas. ¿Por qué empezaron a hablar los apóstoles en diversas lenguas? Bueno, tienen que leer para poder responder. Este documento en PDF se los voy a subir a Classroom, se los voy a asignar individualmente a cada uno para que no tengan excusa de que no tienen el libro, de que no les aparece la página. De igual manera, yo voy a estar allí pendiente si ustedes tienen alguna pregunta, porque saben que de 12 a 1:30 uno está para resolver inquietudes.
Listo, esas 5 preguntas las van a resolver, sea en Word, en el cuaderno, como ustedes quieran. No se demoren, no espero atrasos, así que dentro de un rato se las publico allí en Classroom para no demorarnos ahora a esperar a hacer eso. Entonces, lean primero y después respondan, ¿sí? No se pongan a buscar en Google que no les va a aparecer. Hay que leer primero. ¿Listo? Bueno, entonces damos por finalizado así entonces esta parte del tema y nos estaremos viendo entonces el próximo martes 27, ¿sí? Porque este martes es festivo, entonces ya les recuerdo entrar a Classroom y revisar allí la actividad y enviarla por ahí mismo. ¿Listo? Yo la fecha ya se las pondré allí en Classroom. Bueno, entonces, gracias por asistir y bueno, feliz inicio de semana. Bendiciones y chao, chao. Igualmente. Muy Chao. bien. Listo, muchachos.